¿Alguna vez has tenido esa sensación persistente y silenciosa de que estás desperdiciando tu vida? No importa cuánto intentes mantenerte ocupado, rodeado de personas, metas y obligaciones, en el fondo se siente como si algo esencial faltara, como si solo estuvieras existiendo, no viviendo de verdad. Quizás has intentado explicarlo como ansiedad, tal vez un médico lo llamó depresión, y quizás recetaron algo para silenciar esa incomodidad. Una pastilla por la mañana, otra por la noche, y el tiempo pasa, adormeciendo lo que deberías estar escuchando con urgencia. Pero, ¿y si te dijera que este sufrimiento no es un error? ¿Y si te dijera que no es algo que deba suprimirse, sino más bien una llamada? Carl Gustav Jung, uno de los grandes nombres de la psicología profunda, creía que lo que llamamos trastorno mental a menudo no es una patología. Es un intento de la psique por sanarse a sí misma, una advertencia de que tu vida, tal como es, no sirve a tu alma. Puede que estés viviendo una rutina impuesta, un trabajo que te consume, relaciones que drenan tu energía, sueños que ni siquiera son tuyos. Mientras tanto, tu esencia grita por libertad, pero nadie te enseñó a escuchar ese grito. Al contrario, te enseñaron a silenciarlo, a funcionar, a adaptarte, a no molestar, y así enfermas en silencio, mientras el mundo aplaude tu productividad. Aquí es donde entra Jung. Para él, la sanación no viene de la negación, sino de sumergirse. No se trata de enmascarar los síntomas, sino de entender qué intentan decir. Porque en palabras del propio Jung, la neurosis es siempre un sustituto del sufrimiento legítimo. En otras palabras, estás enfermo porque huyes del dolor que necesitas sentir para transformar tu vida. Mientras sigas huyendo, seguirás sufriendo. Este video no es para quienes buscan distracción. Es para quienes están cansados de fingir, para quienes sienten que se hunden, pero aún conservan una chispa de esperanza de que hay un camino. Y lo hay. Pero comienza con una decisión brutal: dejar de huir y empezar a escuchar. Escucharte a ti mismo, escuchar al inconsciente, escuchar el dolor que intentaste silenciar con medicación, adicciones, rutinas. Si has llegado hasta aquí, quizás ya te hayas dado cuenta. El vacío que sientes no es debilidad, es la ausencia de ti mismo en tu propia vida. Y es hora de cambiar eso. Llevas días, semanas, tal vez meses sintiéndote triste. Vas al médico. Te escucha 15 minutos, si es que lo hace. Hablas de insomnio, ansiedad, la opresión en el pecho que aparece sin razón, la sensación constante de estar fuera de lugar, desconectado de tu propia existencia. Él asiente, escribe unas palabras en la computadora y luego llega el veredicto. Es ansiedad. Empecemos con este medicamento. Listo. En unos días o semanas, tu dolor ha sido reducido a un desequilibrio químico. Y lo que era un grito existencial se convierte en un número en una receta. Lo que nadie te dice es que este tipo de tratamiento no está interesado en tu alma. Está interesado en tu funcionalidad. La lógica es simple. Necesitas seguir trabajando, consumiendo, produciendo, manteniendo los engranajes del sistema en movimiento. La medicación te permite soportar lo insoportable y por eso se ofrece como solución definitiva. Pero esta solución, como dijo Jung, es una trampa. Jung creía que la mayoría de las neurosis modernas no surgen de un fallo interno del cerebro, sino de la desconexión entre la vida que llevamos y la vida que deberíamos vivir. Cuando ignoras tu vocación, tus impulsos más auténticos, tus verdades internas, el alma comienza a enfermar, y como no tiene voz literal, habla a través del cuerpo y la mente. Ansiedad, ataques de pánico, desesperanza. Pero en lugar de escucharla, estamos entrenados para silenciarla, neutralizar cualquier malestar con químicos, volver a la normalidad lo más rápido posible. Pero, ¿qué es esta normalidad?
Un trabajo que odias, pero no puedes dejar. Relaciones superficiales que sirven para mantener apariencias, metas vacías, rutinas mecánicas y una sensación constante de que sobrevives en lugar de vivir. La ansiedad que sientes no es un fracaso. Es tu alma diciéndote, esta vida no es tuya, me estás traicionando. Y si ignoras esto por demasiado tiempo, el cuerpo empieza a gritar más fuerte. Pero el sistema siempre está listo con una nueva dosis, una nueva etiqueta, un nuevo sedante. Y cuanto más te adaptas a este modelo, más te alejas de ti mismo, hasta que ya no sientes nada, ni dolor, ni placer, solo ese adormecimiento crónico que llaman vida adulta. Carl Jung advirtió que al medicar el síntoma sin entender su raíz, creamos una ilusión de sanación. La persona mejora por fuera, pero por dentro sigue perdida. Y a la larga, esta división entre lo que se siente y lo que se vive genera un colapso aún mayor. Porque no hay forma de escapar del alma para siempre. Exigirá su precio, ya sea en forma de burnout, crisis emocionales o un vacío que nada, absolutamente nada, puede llenar. Esta medicalización masiva es reflejo de algo más profundo, una cultura que no sabe lidiar con el sufrimiento, que teme al dolor porque perdió el sentido de su valor transformador. Para Jung, el sufrimiento era necesario, era el comienzo del viaje, era la llamada a la individuación, pero en la sociedad moderna, cualquier malestar se etiqueta como patológico, y al huir del sufrimiento, también huimos de la oportunidad de convertirnos en quienes deberíamos ser. La pregunta que queda es, ¿cuántas personas están siendo silenciadas por tratamientos que solo camuflan el problema? ¿Cuántas vidas se desperdician en nombre de una estabilidad artificial? ¿Cuántos viajes se interrumpen antes de siquiera comenzar? Para empezar a responder esto, necesitamos mirar lo que hay detrás del colapso emocional moderno. Y esto nos lleva al siguiente punto. El entorno en que vivimos, las estructuras que moldean nuestra identidad y el estilo de vida que llevamos suelen ser la verdadera enfermedad. Porque quizás el problema nunca fuiste tú, sino el mundo que te enseñó a odiarte a ti mismo. Hablemos de eso en la siguiente parte. Me gustaría agradecer rápidamente a todos por los 100,000 suscriptores. Muchas gracias. Y si aún no estás suscrito, suscríbete y sigue nuestros videos. Sigamos adelante. ¿Te has preguntado por qué tanta gente sufre emocionalmente? Aunque estamos rodeados de comodidad material, tecnología y supuestas libertades, nunca habíamos tenido tanto acceso a información, entretenimiento y estímulos. Y al mismo tiempo, nunca habíamos estado tan desconectados de nosotros mismos. La raíz del sufrimiento psicológico moderno no está solo en la mente, está en el entorno que nos moldea desde el nacimiento. Carl Jung entendió esto con brutal claridad. Para él, el problema no era solo individual, era cultural, estructural. Vivimos en una sociedad que glorifica la apariencia, pero descuida la esencia, que recompensa la eficiencia, pero ignora el alma. Desde pequeños somos moldeados para seguir un guión, estudiar, elegir una carrera segura, ser productivos, consumir, sonreír para las fotos y ocultar cualquier signo de vulnerabilidad. Crecemos aprendiendo a complacer, competir, ganar. Pero nadie nos enseña a escuchar nuestra intuición, entender nuestros sentimientos, preguntarnos, ¿qué hace que mi vida valga la pena? Esta ausencia de sentido no es casualidad. Está programada. Hemos sido condicionados a creer que nuestra identidad viene de fuera, del título que tenemos, del salario que recibimos, de la aprobación que ganamos. Pero Jung sabía que esto es una trampa fatal, porque cuando el valor que ves en ti mismo depende de estándares externos, estás permanentemente expuesto a la frustración. Y peor aún, te alejas de tu naturaleza interior, de tu inconsciente, de tu alma. Y ahí es donde el vacío comienza a crecer.
Lenta, silenciosamente, se apodera de tu rutina. Cumples todas las expectativas, marcas todos los puntos de la lista, pero aún te sientes fuera de lugar. Sientes que vives la vida de otro, que algo está mal, pero no puedes explicar qué. Lo que sientes no es debilidad, es desconexión, desconexión de lo que es verdadero, espontáneo, instintivo. Y esta desconexión, según Jung, es lo que alimenta los trastornos psicológicos más profundos. Pero la sociedad no quiere que te des cuenta de esto, porque las personas desconectadas son más fáciles de controlar. Consumen más, cuestionan menos, siguen órdenes sin resistencia. Son útiles, son dóciles, son predecibles. Y cuando finalmente colapsan, cuando la ansiedad, depresión o el burnout los golpean con fuerza, el sistema responde con paliativos, nunca con la verdad. Jung decía que para sanar, el individuo necesita confrontar el mundo que lo lastimó. Necesita entender cómo fue condicionado, que fue reprimido, que fue sacrificado en nombre de la aceptación. Y esta es una tarea dolorosa, porque implica admitir que viviste una vida que no era tuya, que te moldeaste para encajar en un molde que te asfixiaba, que fuiste domesticado por una cultura que teme al alma humana. Pero también es la única salida, porque solo al reconocer el origen de tu vacío puedes comenzar el viaje para llenarlo con verdad. Y este viaje tiene un nombre: individuación, el proceso profundo y transformador que Jung creía que era el verdadero camino hacia la sanación. En la siguiente parte nos adentraremos en este viaje. ¿Qué significa individuarse? ¿Cómo es posible integrar las partes olvidadas de uno mismo y finalmente construir una vida con significado? La respuesta requiere coraje, pero también entrega. Avancemos. Llega un momento en la vida en que el dolor ya no puede ignorarse, cuando la máscara social comienza a pesar demasiado, cuando te das cuenta de que vives como si solo fueras la mitad de quien eres, o peor, una caricatura de tu verdadero ser. Es en este punto de quiebre donde, según Carl Jung, comienza el viaje más importante que un ser humano puede emprender: el viaje de la individuación. Pero, ¿qué significa realmente individuarse? Jung no hablaba de autoayuda barata ni de pequeños cambios de hábitos. Traducción al español, se refería a un proceso profundo, casi mítico, en el que el individuo deja de ser un reflejo del mundo exterior, familia, cultura, expectativas de los demás, y comienza a convertirse en lo que es. En esencia, la individuación es el camino hacia la totalidad psíquica. Es cuando dejas de ser lo que otros esperan de ti y empiezas a convertirte en lo que tu alma pide. Y este proceso no es lineal ni cómodo. Todo lo contrario, te exige confrontar todo lo que ha sido reprimido, ignorado o negado dentro de ti. Aquello que Jung llamaba el inconsciente personal se revela en este punto. Traumas sin resolver, deseos sofocados, creencias heredadas nunca cuestionadas. La individuación comienza cuando decides dejar de huir de estas partes y empiezas a integrarlas. Pero eso es solo el principio, porque el paso más desafiante de la individuación, y quizás el más doloroso, es el encuentro con la sombra. Es el lado oscuro, instintivo, animal y caótico que aprendiste a ocultar. La rabia que nunca expresaste, la envidia que finges no sentir, los impulsos que te avergüenzan. Jung dijo: quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Y mirar hacia adentro significa enfrentar tu sombra sin máscaras, sin excusas, sin moralismos. ¿Por qué es tan importante? Porque la sombra, si se ignora, te controla sin que te des cuenta. Pero si se integra, se convierte en una fuente de poder, de autenticidad, de energía vital.
Solo es posible vivir una vida verdadera cuando dejas de luchar contra ti mismo y empiezas a reconciliarte con todo lo que habita en ti. La individuación es la reconstrucción de la unidad interior, la reconexión con el sí mismo, el centro regulador de la psique, la totalidad viva que eres en potencia. Y aquí yace la gran ironía. Mientras el mundo dice que necesitas mejorar, Jung decía que necesitas volverte completo, no perfecto, sino real, no encajar, sino ser libre. La sanación que buscas no está en encajar mejor en el mundo, sino en alinear tu mundo interior con la verdad de tu ser. Este proceso puede ser solitario, puede ser arduo, pero también es el único que ofrece un significado real a la existencia. Porque cuando empiezas a vivir desde tu centro, todo cambia. Tus elecciones, tus relaciones, tu manera de sufrir. El sufrimiento deja de ser un castigo y se convierte en parte de una transformación más. La sanación que buscas no está en encajar mejor en el mundo, sino en alinear tu mundo interior con la verdad de tu ser. Este proceso puede ser solitario, puede ser arduo, pero también es el único que ofrece un significado real a la existencia. Porque cuando empiezas a vivir desde tu centro, todo cambia. Tus elecciones, tus relaciones, tu manera de sufrir. El sufrimiento deja de ser un castigo y se convierte en parte de una transformación más profunda. Pero aquí surge una pregunta inevitable. ¿Por qué tanta gente vive alejada de este viaje? ¿Por qué tantos permanecen anestesiados, repitiendo patrones, evitando la confrontación con su propia alma? La respuesta está en la raíz del sufrimiento moderno. La ausencia de sentido, una epidemia silenciosa que corroe desde dentro incluso a quienes parecen estar bien. De eso hablaremos en la siguiente parte. Porque quizás tu dolor no es un problema. Quizás es un síntoma de una verdad mucho más profunda, que tu vida, hasta ahora, no ha tenido un propósito claro. Pero esto puede y debe cambiar. Detente y mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces que parecen solo existir, no vivir? ¿Cuántas siguen una rutina automática marcada por compromisos vacíos, distracciones superficiales y un cansancio que ningún sueño puede resolver? Carl Jung sabía que este tipo de sufrimiento no era casual, era estructural, existencial. Según él, gran parte del sufrimiento psicológico del humano moderno proviene de una sola y brutal realidad. La vida ha perdido su significado. Y no hablamos de significado como una gran misión cósmica o una utopía inalcanzable. Hablamos de propósito personal, de alineación entre lo que uno hace y lo que uno es, de vivir según una verdad interna y no bajo las exigencias externas de un mundo que idolatra el éxito, pero mata el alma. Jung observó en sus pacientes que los síntomas más profundos, ansiedad, depresión, apatía, angustia, a menudo desaparecían cuando el individuo comenzaba a construir una vida con significado. No al tomar medicación, no al ganar dinero, sino al encontrar un porqué. Porque en el fondo puedes soportar casi cualquier dolor si sabes por qué vives. Pero sin ese sentido, incluso los placeres más intensos se vuelven mundanos. Incluso las metas más ambiciosas suenan vacías. Y eso es exactamente lo que estamos viviendo hoy. Una epidemia de vacío. Gente cansada no solo por un exceso de tareas, sino por una falta de propósito. Vidas llenas de compromisos, pero pobres en dirección. Jung entendía que los humanos necesitan sentirse parte de algo más grande que ellos mismos. Necesitan sentir que su existencia tiene peso, consecuencia y significado. Sin esto, colapsan internamente. El sufrimiento se convierte en desorientación. El alma clama por un camino, pero todo lo que el mundo ofrece son distracciones,
likes, series, autoayuda, promesas, técnicas de productividad, cursos milagrosos, todo intentando llenar un vacío que solo puede llenarse con verdad. Y la verdad es que muchos están viviendo una vida que no eligieron. Fueron empujados a caminos que complacen a otros, pero los traicionan internamente. Eligieron profesiones sin conexión con sus valores. Mantienen relaciones que los debilitan. Habitan ciudades que los asfixian. Repiten rutinas que los borran día tras día. Y el cuerpo lo siente. La mente colapsa. El alma se contrae. No hay remedio para la ausencia de significado, porque lo que falta no es serotonina, es dirección, no es dopamina, es identidad. Y aquí es donde la psicología profunda de Jung se vuelve urgente. Porque él no solo quería que la gente funcionara, quería que vivieran auténticamente, que tuvieran el valor de decir, esta vida no es mía y me niego a continuar así. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo empezar a reconstruir el sentido cuando todo a tu alrededor parece diseñado para distraerte de tu esencia? Jung tenía una respuesta: la reconexión con el inconsciente, porque es allí, en las partes olvidadas de uno mismo, donde reside la clave de tu propósito. Y eso es lo que exploraremos en la siguiente parte. Cómo el inconsciente, lejos de ser solo un depósito de traumas, puede convertirse en tu mayor aliado para sanar. Porque quizás lo que más evitas enfrentar es exactamente lo que necesitas descubrir para finalmente vivir con significado. Si lo que escuchas resuena contigo, encontrarás valor real en mi ebook Más allá de la sombra. Desglosa las ideas centrales de Jung y te da herramientas para entenderte más profundamente. El enlace está en el comentario fijado. La mayoría de las personas quiere sanar, pero casi nadie está dispuesto a pagar el precio de la sanación. Porque, contrario a lo que vende el sentido común, la verdadera transformación no empieza con afirmaciones positivas ni con la creación de nuevos hábitos. Empieza con una confrontación, una inmersión, un descenso a las profundidades del alma propia. Y eso es precisamente lo que Carl Jung nos enseñó. No hay sanación sin contacto con el inconsciente. Pero, ¿qué es este inconsciente? Para Jung no era un mero depósito de recuerdos reprimidos o traumas pasados. Era un universo entero, vasto y simbólico, que guarda todas las partes de nosotros que han sido olvidadas, negadas, abandonadas. Nuestros impulsos más auténticos, nuestros miedos más profundos, nuestras verdades más dolorosas. Todo lo que intentaste ignorar está allí, esperando. ¿Y por qué importa esto? Porque lo que no enfrentas en el inconsciente comienza a gobernar tu vida sin que te des cuenta. Jung lo dijo claramente: lo que no haces consciente regresa como destino. Crees que tienes mala suerte en el amor, pero repites inconscientemente los mismos patrones. Crees que te sabotean en el trabajo, pero temes inconscientemente el éxito. Crees que eres víctima del mundo, pero estás siendo controlado por viejos traumas que nunca confrontaste. El inconsciente es como un espejo oscuro. Refleja exactamente quién eres, no quién te gustaría ser. Y por eso da miedo, porque muestra verdades que duelen, porque revela la fachada de las máscaras que creaste para sobrevivir, porque exige que abandones la fantasía del control y abraces la realidad de tu complejidad interior. Pero aquí yace la paradoja. Es precisamente en esta confrontación donde reside la sanación. Porque cuanto más niegas el inconsciente, más te domina, más reactivo, impulsivo y fragmentado te vuelves. En cambio, cuanto más lo integras, más íntegro te conviertes. Jung llamó a este proceso la expansión de la conciencia. Y solo ocurre cuando dejas de huir y empiezas a escuchar. ¿Cómo hacerlo? A través de sueños, símbolos, arte, silencio, meditación, análisis. El inconsciente no habla con lógica,
Habla con imágenes, con sensaciones, con emociones que parecen surgir de la nada. Pero no es nada, eres tú. Es la parte de ti que fue encerrada, esperando ser reconocida. Y cuando empiezas a escuchar esta parte, algo cambia. Comienzas a verte con más claridad, a entender tus decisiones, a abrazar tus heridas y sobre todo, a reclamar tu poder. Porque mientras no sepas qué habita en ti, eres un rehén de los demás, del pasado, de las expectativas, de la cultura. Pero cuando te sumerges con valentía en el inconsciente, empiezas a liberarte. Entiendes que la ansiedad que te paraliza no es un enemigo, es un mensaje, que la tristeza que te visita no es debilidad, es una señal de que algo necesita morir para que algo nuevo nazca. Este proceso es exigente, requiere tiempo, paciencia, profundidad, requiere que abandones la comodidad de la superficie. Pero también es el único camino que lleva a la autenticidad, y es desde esta autenticidad que reconstruyes tu vida, ya no como un títere del inconsciente, sino como un creador consciente de tu propio destino. Ahora que entiendes el papel central del inconsciente en tu dolor y transformación, queda una última pregunta por hacer. ¿Qué te impide comenzar este viaje? ¿Por qué tanta gente, incluso consciente de todo esto, sigue paralizada, viviendo en piloto automático, repitiendo la misma vida sin sentido? La respuesta está en el miedo. Miedo al cambio, miedo a la pérdida, miedo a abandonar todo lo familiar, aunque sea destructivo. En la próxima y última parte, hablaremos de este miedo y de la elección más difícil y liberadora que necesitarás tomar para dejar de desperdiciar tu vida. Porque al final o vives anestesiado o despiertas. No hay punto medio. Llega un momento en que necesitas tomar una decisión. No cualquier decisión, sino la decisión. La que separa quién eres de quién te condicionaron a ser. La que define si seguirás viviendo una vida prestada, anestesiada, vacía, o si finalmente te comprometerás con la promesa más seria que alguien puede hacer, el compromiso con tu propia alma. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Algo dentro de ti está despertando. Puede ser aún un susurro, o quizás ya un grito, pero está ahí. Y esta llamada no desaparecerá, porque viene de la parte más profunda, más honesta, más viva de quién eres. La parte que se niega a aceptar que la vida es solo trabajo, obligaciones, distracciones y supervivencia. La parte que sabe, incluso sin poder explicarlo, que hay algo más, algo que te espera, pero que solo se revelará si tienes el valor de caminar hacia ti mismo. Carl Jung dijo: el mayor privilegio de la vida es llegar a ser quien realmente eres. Pero también sabía que este es el camino más evitado, porque te exige abandonar todo lo cómodo, predecible y superficial. Te demanda enfrentar miedos profundos, confrontar tus sombras, cuestionar todo lo que te enseñaron como verdad. Pero eso es precisamente por lo que este camino es sagrado, porque transforma, porque realmente sana. La mayoría de la gente seguirá en piloto automático. Preferirá el adormecimiento a la claridad. Seguirá acumulando posesiones, distracciones, likes, mientras por dentro se pudren en silencio. Pero tú no tienes que ser otra estadística. Puedes elegir dejar de desperdiciar tu existencia, elegir salir de la anestesia, elegir construir una vida que tenga sentido, una vida que sea tuya. No digo que será fácil, no lo será, dolerá, confundirá, requerirá rupturas, pero también liberará. Y no hay nada más poderoso que un alma despierta, porque cuando empiezas a vivir de acuerdo con quien realmente eres, te vuelves inquebrantable. Dejas de pedir permiso, dejas de compararte, dejas de perderte intentando complacer a quienes nunca te entenderán. Así que ahora te pregunto, ¿de qué necesitas soltarte para empezar a vivir de verdad? ¿Cuál es la mentira que aún te estás contando? Comenta aquí abajo.
No importa si es una frase, una confesión o una pregunta. El simple acto de escribir ya es un paso fuera del adormecimiento, ya es un gesto de presencia, de elección, de despertar. Y si este video te conmovió, si alguna parte tocó una herida o encendió una chispa, entonces necesitas ver el próximo video. No porque sea una continuación, sino porque es importante. Porque si has llegado hasta aquí, es porque estás listo para ir aún más profundo. Y ahora, más que nunca, es momento de continuar.